Hola a todos. La verdad es que es un gusto seguir colaborando con ustedes acá. Hoy vamos a trabajar el tema de curva de Lorenz y el índice de Gini. Algunos pues se van más al español y dicen Gini. Eso no es ningún problema. La situación que amerita nuestra atención tiene que ver con la distribución de la renta, del ingreso, de la riqueza. Es decir, depende del punto que estemos estudiando, ya sea en una región, ya sea en una empresa o en un país. La cuestión es que lo que se busca es ver qué tanta desigualdad existe entre lo que perciben las personas o los hogares, como se puede leer ahí. Y es natural, es decir, ustedes saben que normalmente no, la distribución de la riqueza, pues en este caso, no necesariamente responde a la cantidad de personas. Nuestro país es una muestra así muy importante en cuanto a que la mayor parte de la tierra, por ejemplo, cultivable, y que obviamente puede representar beneficios para la población, está en manos de pocas personas o pocas familias. Desde la colonia, obviamente, eso no ha cambiado. Técnicamente se conoce como latifundios. Por el contrario, la gente más pobre, la mayor cantidad de población normalmente están con los minifundios, es decir, son porciones pequeñas de tierra, algunas solo para vivir como vivienda, otras que obviamente las combinan como vivienda y como lugar de siembra, por ejemplo, para las comunidades campesinas, como somos testigos normalmente en esta región. Y notamos claramente que estas personas, al tener sus hijos, lo que le heredan son estas porciones de tierra y se hacen cada vez más pequeñas, es decir, la división ahí pues va marcando, digamos, cuánto más pequeño va siendo lo que se le va dejando a las futuras generaciones. No tanto así como aquellas familias que tienen grandes extensiones, que se pueden dar el lujo de hacer divisiones y quedan unas fincas enormes siempre. Bueno, todo en función obviamente de la capacidad de ingreso. No vamos a cuestionar aquí la fuente de esos ingresos, simplemente vamos a verlo como la oportunidad. Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar es eso, cómo se puede cuantificar en economía esta distribución. La curva, como su nombre lo indica y como pueden ustedes visualizar en esta diapositiva, pues lo que hace es una representación gráfica de cómo digamos, el 100% de la población o las personas involucradas, cómo se distribuyen el 100% de los ingresos en ese sector. Ustedes ven en el vértice 0,0, que sería nuestro punto de partida. Si el 20% de la población tuviera el 20% del ingreso, entonces estaríamos en una igualdad perfecta o equitativa. Si el 40% de la población tuviera el 40% de los ingresos, así nos vamos, 60-60, 80-80, 100-100. Entonces lo que notamos es esa línea que une los puntos 0,0 y en este caso 100,100. Esa diagonal que vemos que atraviesa el cuadro ahí. Pero eso obviamente nunca se va a dar, es decir, es lo que se esperaría, pero eso no es una utopía, ¿verdad? Eso no se va a dar nunca. Siempre va a haber poca gente con mucha plata. Hay un principio de hace muchísimos años, creado por un italiano que analiza esta parte, ¿sí? Eso se verá en otro aspecto, pero si quieren alguna pista, se conoce como el 80-20. Bueno, entonces lo que vamos a aprender nosotros es cómo generar esa línea roja que está ahí, que es la famosa curva de Lorenz.
a base de cálculos, ¿de acuerdo? En función de datos que nos vayan dando. Ustedes pueden ver ahí el mapa mundi con los países pintados de colores diferentes. Pero esos colores no responden a una separación por sus fronteras geográficas, sino responden a cómo está distribuida la riqueza en esos países. Según el color, ustedes pueden hacer algunas comparaciones ahí. Obvio que esto es una información 2-3 años atrás, es decir, no se puede tener la información así más reciente tan fácil, es decir, cómo está esta situación en el año 2019 o cómo va a estar en el 2020, eso no es tan sencillo de hacerlo, es decir, hay organizaciones que se dedican a eso, siempre y cuando cuentan con la colaboración de los gobiernos de cada país, que publican sus resultados. Pero ustedes saben el caso de Venezuela ahorita, por ejemplo, o el caso de Cuba es otro, que no necesariamente el acceso a la información sea así muy fácil. Y aunque ahí Venezuela pinta con una desigualdad cerca del 50%, por lo que hemos visto en las noticias y lo que se sabe, pues ahora eso ya no es tan válido. Pero vemos, por ejemplo, el caso de África, ahí que muchas de las regiones están en gris, y eso quiere decir que no, o está arriba del 50%, o simplemente no se puede sacar información por, obviamente, las condiciones políticas que se pueden dar dando. Igual en el sector de los países árabes, ¿de acuerdo? Bueno, no estamos nosotros por ver esa situación, sino por entender cómo se puede calcular esta desigualdad. Entonces, ¿qué es el coeficiente de Gini? Gini, en este caso, es la parte cuantitativa de la curva de Lorenz, es decir, Lorenz lo representa gráficamente y Gini lo expresa matemáticamente. Esa es la combinación que se da. ¿Y qué digamos, logramos con ese caso? Bueno, nos sirve, porque muchas veces con poder cuantificar algunas situaciones se pueden hacer comparaciones, ¿de acuerdo? Si ustedes ven el recuadro ahí a la derecha arriba, toda esa parte que no sé ni qué color se puede distinguir según el monitor, puede cambiar, ¿verdad? Pero yo lo veo así como salmón, que está entre la línea verde y la línea roja. Es decir, entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz, toda esa parte corresponde a la proporción en la que están distribuidos los ingresos y es el porcentaje o el valor que Gini nos va a dar. Es decir, yo puedo ver la gráfica y puedo decir que tiene la curva es más pronunciada o la curva es más cerrada, qué sé yo, pero nunca voy a llegar así como con certeza a poder hacer comparaciones entre dos valores así muy cercanos, porque todos son por aproximaciones. Entonces esa situación nos resuelve Gini porque nos va a dar un valor entre 0 y 1. Y normalmente se expresa como porcentaje, ¿de acuerdo? Por eso ustedes ven ahí en la parte de abajo el color verde oscuro, por ejemplo, que dice que es menor al 25%. Estos porcentajes nos permiten entender esa situación, es decir, la interpretación correcta del índice Gini es que entre más bajo es el coeficiente o el indicador mucho más acceso tienen a la riqueza la población en general. En otras palabras, nunca va a ser cero porque eso es la perfección, pero abajo del 25% muchos autores consideran que es un índice bastante aceptable, pero ustedes se han dado cuenta ahí que solo parece Groenlandia y Japón, creo, según se ve por los colores, que puedan estar en esa línea. Y ahí los demás ya empiezan a despintarse un poquito, es decir, ya los porcentajes empiezan a subir. Como tarea, es interesante que averigüemos en nuestro país cómo está el índice de Gini, regulado por un lado y por otro lado, cómo ha sido su comportamiento en los últimos años. Es decir, eso es interesante para ir conociendo cómo estamos. Para entrar ya en materia, entonces aquí tenemos este ejercicio.
En la descripción del video yo voy a poder también poner el enlace para que puedan bajar el archivo si así lo desean, porque lo pueden hacer a mano, qué sé yo, o pueden seguir mi consejo acá, para aquellos que están estudiando, hacerlo en Excel, pero ahí está la opción, ¿de acuerdo? Aquí en este caso tenemos algunos indicadores estadísticos como la marca de clase, que es la X sub I, la frecuencia absoluta, que es la F sub I minúscula. Luego tenemos la frecuencia acumulada, que es la F mayúscula, como índice sub I. Y la siguiente columna nos habla de marca de clase por la frecuencia absoluta. Vamos a cortar ahí, porque los otros indicadores, los otros variables que estamos usando ahí son para poder entender cómo resolver la fórmula, los casos aquí por columna y luego aplicárselos a la fórmula, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos en este caso 5 clases donde la marca de clase para la primera es de 75, es decir, el punto medio, de 175 para el segundo, 275 para el tercero, 375 para el cuarto y 475 para el quinto. Las frecuencias entonces, tenemos 25 para la primera, 40 para la segunda, 50 para la tercera, 60 para la cuarta y 35 para la quinta. Bueno, en algunos casos no vamos a tener el total de las observaciones, son 210. Simplemente sumamos cada uno de estas frecuencias absolutas. Procedamos entonces a resolver el ejercicio. Para eso tenemos que hacer una serie de pasos previos. Y lo primero es determinar las frecuencias acumuladas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo voy a sumar las frecuencias absolutas ahí. Entonces le diría más la frecuencia de la primera clase. El acumulado es 25. Para sacar la segunda sería lo que ya tengo más la frecuencia de la clase 2. Tengo 65 y esa misma fórmula la puedo copiar para los demás, pero como es lo mismo, simple y sencillamente a partir de la segunda, lo que voy a hacer es arrastrarlo. Lo que tenemos que tener claro es que este último acumulado tiene que ser igual al total de las observaciones, es decir, 210 en los dos casos. Si me da un valor diferente, o tengo mal a la sum, o aquí algo hice mal con la fórmula, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos entonces nuestro valor de frecuencia acumulada. Ahora vamos a multiplicar la marca de clase por su frecuencia, es decir, esta columna que es la C para mí, con la D. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Ya sabemos, más, o podemos hacer el signo igual, no hay ningún problema. 75 por 25. Recuerden, marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces nos da 1875 y eso vengo y lo arrastro hasta la quinta clase. Si no, lo hago a mano, uno por uno, no hay ningún problema. Y tengo eso. ¿Qué tengo que hacer acá entonces? Obtener la sumatoria de todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varias fórmulas. Puedo yo hacerlo con una fórmula directa que sería igual, suma, y tomo todos los valores. Cierro paréntesis y enter. Lo tengo. Esto es una. La otra, bueno, la más cómoda para algunos, ir sumando valor por valor, que es más tardado y es más fácil que nos equivoquemos también, porque nos podemos saltar una o podemos poner una 2 veces, qué sé yo. Entonces tenemos que tener control con eso y nos damos cuenta que nos da el mismo resultado, ¿de acuerdo? Y una tercera forma es, vamos a nuestro menú aquí de Excel y aquí está esta formulita de autosuma. Ahí nos saca la imagen y le damos clic. Nos pone la fórmula que habíamos copiado hace un momento, le damos enter. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. Bueno, y aquí vienen las partes nuevas que vamos a corregir
o en este caso desarrollar, aquí tenemos como una F mayúscula y luego recuerden ustedes XI por FI. En otros casos puede ser que encontremos el signo de mu ahí, que es una letra griega. Ya vamos a ver si corregimos eso, pero por el momento tenemos acá esto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con esta. ¿Se recuerda? Lo que hicimos acá fue ir acumulando lo de la minúscula. Pues aquí lo que vamos a acumular son los totales que están en la columna F para mí. Yo puedo copiar estas fórmulas acá y me va a funcionar, pero para efectos de aprendizaje, pues hagámosla simplemente. La primera la copio. Y a partir de la segunda, si le digo que le sume lo anterior a lo de esa clase. ¿Sí? Y luego lo copio. Y aquí tenemos la misma historia. Nos tiene que dar el mismo total. Así como acá, 210, 210. Acá tenemos 61.750 y 61.750. Corresponde ahora entonces llenar la columna de P sub I. Como un adelanto, los valores que tengamos acá, los que obtengamos acá, estos van a ir en el eje de X. ¿De acuerdo? Y cuando tengamos los valores de Q sub I, estos corresponden al par ordenado de esta X, o sea, su Y, en la gráfica que vamos a hacer, para darle sentido a esta parte. Bueno. ¿Cómo encontramos el valor de P sub I? Muy bien. Vamos a decirle nosotros que tome la frecuencia absoluta de las observaciones, ¿de acuerdo? Que ese valor lo divida dentro del total de datos, que son 210 o observaciones, pero como esa fórmula la voy a arrastrar, entonces aquí recordemos lo que hemos visto en otros casos, vamos a fijarla. Es decir, en algunas computadoras es F4, en la mía, o en este caso en la que estoy usando, que es una portátil, es función F4. Pero lo que queremos nosotros notar aquí es que lo que va a aparecer es el signo de dólar antes de la D y el signo de dólar antes del 12. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos después de esa división? Vamos a multiplicar por 100. Y el resultado es 11.90. ¿De acuerdo? Si ustedes lo quieren interpretar de una manera, que el 12%, porque 11.9 es casi el 12% de las observaciones, que son 210, corresponden a la primera clase. ¿De acuerdo? Pero aquí vamos a tomar los acumulados, ¿de acuerdo? Entonces venimos y arrastramos la fórmula, porque la idea es copiar lo mismo para las otras. Y tenemos ya entonces los 4 valores por los espacios que tenemos ahí habilitados. 11.9, 30.95, 54.76 y 83.33. Bueno, ¿qué hacemos en la columna, en la fila última aquí de esa columna? Pues sumar esos 4 valores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo que puedo hacer es arrastrar esta fórmula que está aquí, copiarla aquí, o lo que tenía aquí, lo puedo copiar aquí. De repente si me da errores porque está esta X, ¿no? Pero si no, pues lo más sencillo, sumarlas, ¿verdad? Según la habilidad que ustedes tengan o el dominio que tengan de Excel, pues elegirán lo que para ustedes sea la más cómoda. Entonces acá ya tenemos que la suma de el P sub I, en este caso, que corresponde a los valores para el eje de X, es de 180.95. Y dirán ustedes, bueno, ¿y para qué vamos a sumar aquí si lo que vamos a hacer es graficar esto? Sí, de acuerdo. Pero hay que comprender que también vamos a calcular el índice de Gini. Y si ustedes ven alguna duda, puede salir de que qué hace esa fórmula ahí. Pues esa fórmula es la que nos va a servir para encontrar el índice de Gini. ¿De acuerdo? Pero también necesito sacar lo mismo que hice con P, con la columna Q. Si de pronto escuchan algunos ruidos raros, es porque mi estudio está con el centro del parque.
acuerdo? Bueno, nos falta la última columna. Y lo que hacemos es lo mismo que se hizo con P, pero lo vamos a trabajar con la otra sección. Realmente ya tienen ustedes claro, son las columnas F y G, ¿de acuerdo? Básicamente la G. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues una idea parecida a lo que acabamos de hacer. Más el acumulado de la primera clase dividido el total, ¿sí?, de esos productos. Pero como vamos a arrastrar la fórmula, recuérdense, fijamos allí con el F4 o función 4 o no sé cómo están sus máquinas. Y luego por 100. Y eso nos da 304. Entonces, si quieren ver la fórmula, ahí está. Nos corresponde ahora entonces arrastrarla, ¿de acuerdo? Para obtener el par ordenado completo, X, Y, XY, XY, XY. ¿Qué me falta? Ok, de acuerdo. Sumarlo. Entonces, no nos inventemos nada más que copiar esa forma. ¿De acuerdo? ¿Qué logramos hasta ahí entonces? Obtener el total de Q, que es 127.13. Algo que tenemos que notar cuando estemos haciendo ejercicios como un punto de control es que la sumatoria de P debe de ser mayor que la sumatoria de Q. ¿De acuerdo? Si nos da al contrario es porque quizás estamos confundiendo las variables. Pero eso es una cuestión importante que ustedes deben tener claro. La sumatoria de P siempre tiene que ser mayor que la sumatoria de Q. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Porque ustedes ven la fórmula que está un poquito abajo. Al restarle P a Q, perdón, Q a P, y si Q es mayor me va a dar un negativo. Y no importa qué valor tenga abajo, porque como estos valores son positivos, el resultado me daría negativo. ¿Sí? Y no puede ser que tengamos un coeficiente de INI o un índice de INI de menos 20. Eso no puede ser. Recuérdense que acabamos de leer que tiene que estar entre 0 y 1. Vamos entonces a generar nuestra primera curva de Lorenz. ¿De acuerdo? ¿Listos? Ok. Aquí tenemos la matriz diseñada. Ustedes notarán algunos, digamos, recuadros, pero eso es por la idea de simplificar lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Tal y como dimos algunas pistas hace unos momentos, notemos que para el eje de Y, aquí tenemos la Q, y para el eje de X tenemos la P, ¿de acuerdo? Esto nos va a guiar. Del 0 al 100, porque son porcentajes, y recuérdense que el valor siempre va a estar entre 0 y 1, entonces aquí estamos. Se los puse a ambos lados aquí del eje de Y, para que nos ayude a entender un poquito más fácil cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es jalar los pares ordenados, ¿de acuerdo? Aquí hay 7 casillas, no vamos a ocuparlas todas, recuerden que solo son 4, pero vamos a ordenarlos. Lo que se recomienda aquí es que usemos valores enteros, ¿de acuerdo? O sea, no vayan ustedes a preocuparse ahí por los decimales, porque ¿cómo vamos a poner un decimal en un espacio tan pequeño? Es decir, no nos vayamos a complicar con eso. Entonces, ¿cuál sería el primer X? O sea, el X para el primer par ordenado. Le voy a dar un más, me voy a la hoja de datos y tomo este. ¿De acuerdo? Doy Enter y ahí está. Tomen en cuenta que solo me está tomando. ¿De dónde salió el 12? Regresemos. 11.90 aproximadamente, sin decimales va a ser 12. ¿Qué hacemos con Y? Bueno, si notamos está a la par. Acá. Puedo hacer lo mismo, decirle más, ir a la hoja correspondiente y le damos Enter. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. Y como
están a la par y yo ya sé que son 4, solamente lo que voy a hacer es arrastrarlos. Y ahí los tengo. Bueno, hay un error acá, ¿verdad? Entonces veamos qué pasó. Es decir, aquí lo que necesitamos ahora entonces sería el segundo par. No funciona esta parte, pero entonces no nos compliquemos. Aquí está. Hoy sí. Aquí no sé qué pasó con este. Bueno, vamos. Más el otro. Y el último sería este. No puedo jalar los totales. Verifiquemos los de Y. 3, 14, 37, 73. 3, 14, 37 por aproximación y 73. Ok. Ahí estamos. Entonces estos valores son los que yo voy a marcar en la gráfica. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago esto? Bueno, este es el eje de Y, el eje de X. Ahora ya no es P ni Q para no confundirnos, pero de todas formas tenemos las marcas allí. Ahora, vean ustedes que el primer punto tendría que ir en el 12,3. Bueno, en lo que ustedes cerraron los ojos, yo generé estas estrellitas ahí para marcar esos puntos. Y veamos qué fácil es esto. Pues voy a jalar esta primera estrellita para esta primera coordenada, 12,3. Ok. Entonces busco 12 en el eje de X. Si este es 20, la mitad es 10. Y 12 va a estar un poquito después de la línea del 10. ¿Sí? Y luego me dice que en el eje de Y suba 3. En todo este espacio hay 10. Porque vamos del 0 al 20. Entonces vengo y lo que voy a hacer es subir esto hacia el 3. Hacia aquí me lo voy. Esa es la cuestión de que les hablaba, que por qué tengo que usar números enteros, porque el decimal, ¿cómo lo coloco ahí? No puedo, ¿verdad? Entonces vean ustedes, ya coloqué la primera estrellita, 12 en el eje de X y 3 para arriba en el eje de Y. Ahí estamos más o menos, ¿de acuerdo? Voy con mi segunda estrellita, dice que tiene que estar en la posición 31,14. 31,14. Bueno, agarro mi estrellita. 31 va a estar por aquí, pegado al 30. ¿De acuerdo? Y de aquí tengo que subir hasta la 14. Si esta línea me marca el 10, entonces 14 va a estar por ahí. No tiene que ser perfecto, no se van a preocupar por eso, simplemente es ubicar así lo más acertado posible esos puntos. La tercera dice que tiene que estar en la 55. Vamos con la 55. Si este es 50, perdón, 60, este es 50, el 55 va a estar a la mitad de estos dos. Y luego me dice que suba a la 37. Esta línea es 40, entonces me voy a acercar lo más posible ahí. Con 55, 37. Ahí está más o menos. Y si ustedes se han dado cuenta, ya vamos formando esa famosa curva de Lorentz. Por si no lo mencioné antes, siempre va a estar colgada de la línea de, digamos, de perfección, que sería esta diagonal que está aquí en azul. Me queda una última estrellita, dice que es la posición 83 para el eje de X. Y se va hasta la 73. Acá. Si este es 60, este es 70. Entonces 73 va a estar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que hice ya fue marcar los 4 puntos. ¿Por qué no se marca un quinto punto si teníamos 5 clases? Bueno, porque esa clase va a quedar exactamente en la esquina 100-100. ¿Y por qué no marcamos la 0,0? Bueno, porque de ahí vamos a partir, es decir, en primer lugar es nuestro punto de partida. ¿De acuerdo? ¿Qué nos resta ahora entonces? Unir desde el 0,0 hasta el 100,100
a partir de estas marcas que tenemos. Como verán, ya uní el 0,0 con la primer marca. Ahora ya tenemos del primer punto marcado, la primera par ordenado, hacia el segundo. Unimos ya el tercer punto y nos queda unir el tercero con el cuarto y el cuarto para el 100,100. Ahí logramos entonces completar la curva y lo que vamos a hacer a continuación es marcar cuál es la proporción que corresponde al nivel de desigualdad en este caso. Acá entonces ya tenemos nosotros configurada nuestra curva de Lorenz. Lo último que nos corresponde ahora entonces es calcular ese espacio que está marcado ahí, qué porcentaje corresponde. Es decir, si recordamos la gráfica del mapa mundi, veíamos ahí los colores, entonces vamos a ver dónde se catalogaría esta situación. Aunque no podemos hacer esa comparación en la vida real, pero nos podemos tomar una idea, ¿de acuerdo? De cómo está la distribución en este caso. Para calcular el índice de Gini, entonces, la fórmula es muy sencilla. La sumatoria de las P, ya las tenemos aquí, 180, menos la sumatoria de las Q, ya lo tenemos acá, 127.13, y esa resta se divide dentro de la sumatoria de P, que es 180.25. ¿Podrán alguno de ustedes hacer alguna interrogante en cuanto a por qué no se resta Q? ¿Por qué no divide Q, perdón, sino que P? Porque en otras fórmulas, por ejemplo, cuando estudiamos lo del crecimiento y estudiamos lo de la inflación, al valor que estaba a la derecha del signo menos era el que se ponía como denominador. Pero, por favor, cuidado con eso, eso no se aplica para todos los casos. Aquí estamos estudiando el índice de Gini. La fórmula para el efecto es esta, ¿de acuerdo? No vayan ustedes a pensar en otra idea, en cambiar esa cuestión, porque entonces no va a salir. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Pues aplicarlo. 180.952, es decir, si ustedes ven un decimal más, va a salir eso. Igual aquí, 1.3 aparece acá, la aproximación de 1.26. Eso no va a alterar, ¿de acuerdo? Si lo dejan con 0.95 y el otro con 0.13, eso no va a cambiar. O sea, no les va a afectar gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que logramos nosotros obtener luego de resolver eso? Hagan ustedes sus cálculos para ver si nos da lo mismo. Bueno, en este caso da 0.297, que es una aproximación, yo lo puedo decir como 29.7%, y si me quiero quedar con cifras enteras, diría 30%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si los autores difieren ahí, porque unos hablan del 20, otros hablan del 25, otros hablan del 30%, para decir que es bastante, digamos, justa la distribución del ingreso. ¿A quién le vamos a hacer caso? Pues no nos compliquemos la vida con eso, ¿de acuerdo? En tanto no pase el 30%, podríamos hablar de que la distribución del ingreso o de la renta, en el caso estudiado, es bastante aceptable. Es decir, no está muy, digamos, seccionada la parte de la riqueza para un solo sector. Es decir, hay una distribución ahí bastante interesante, ¿de acuerdo? Insisto, creer que podemos nosotros decir exactamente cómo están las cosas, eso no es posible. Siempre trabajamos con cifras y las cifras obviamente pueden ser alteradas en algunos casos. Por lo tanto, nos llevan a conclusiones equivocadas. Pero aquí, como estamos aprendiendo lo básico, diríamos que como no llega o no pasa el 30%, pues podríamos catalogar este caso como una distribución aceptable. Muy bien, espero que hayamos comprendido este tema.
porque como toda en la vida, pues, si no se practica, fácilmente se olvida. Entonces, los invito a que resuelvan el siguiente ejercicio. Acá está. Ahora tenemos 7 clases. Algunos tips. Bueno, tengo que sacar el total de las frecuencias absolutas, tengo que sacar los acumulados, luego multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta que va a estar acá, luego saco los acumulados de esos valores. Ya vimos cómo calcular P, que lo que hicimos fue tomar la columna de la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? Dividido dentro del total, que aún aquí no lo tenemos a la vista, ustedes lo van a calcular, multiplicado por 100. Y eso va a ser igual para todas estas. Y para sacar Q, la columna que vamos a utilizar es esta, ¿de acuerdo? Que corresponde a los acumulados de la marca de clase por la frecuencia. Dividido cada una, obviamente, por el total, que ustedes lo van a encontrar en 2 casillas distintas. ¿Cuál usen? Eso es indiferente. Recuerden que para calcular el índice de Gini yo tengo que tener estos 2 totales. ¿Sí? Bueno. Con esto ustedes van a generar su gráfica. Aquí tendrían sus pares ordenados. Y espero ver eso. Bendiciones.